En este video quisiera que ahondáramos en un tema fascinante y transformador, los pensamientos. ¿Sabías que el cerebro humano genera aproximadamente entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día? Eso significa que cada segundo estamos pensando en objetos, imágenes, conceptos e ideas. Y lo más impactante de todo es que son repetitivos esos pensamientos, son de hecho automáticos y mayormente esos pensamientos ni siquiera son nuestros. Les quiero compartir los tipos de pensamientos que tenemos, la ciencia que respalda estos patrones mentales, cómo nuestras creencias y los juicios están siendo creados desde nuestra infancia. Y por último, la razón que más me encanta es cómo a través de reprogramar los pensamientos podemos construir y crear la vida que realmente queremos. La naturaleza del pensamiento. Te sorprendería saber estos números que te voy a compartir. La data científica nos indica que estamos más o menos pensando entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios, de los cuales el 90% son repetitivos. También el 80% tiene sesgo negativo, es decir, que tendemos automáticamente a pensar en lo negativo o en lo malo, vamos a ponerlo de alguna manera. Y por último, que solo el 5% representa pensamientos nuevos y conscientes. Es decir, la mayor parte del tiempo estamos en piloto automático pensando en estos patrones mentales una y mil veces. Entonces, existen 4 tipos de pensamientos principales. En primera instancia tenemos los pensamientos automáticos. Esos son los que no requerimos ningún esfuerzo consciente para tenerlos. Sencillamente surgen y punto. En el segundo tipo de pensamientos tenemos los pensamientos dirigidos. Son esos tipos de pensamientos que sí requieren un enfoque, que son de hecho a corto plazo. Por ejemplo, cuando tenemos un test de matemáticas donde nos enuncian un problema, pues nuestros pensamientos están enfocados en buscar en la solución. O cuando, por ejemplo, queremos planear lo que vamos a hacer al día siguiente. Con un breve enfoque podemos determinar cuáles son las actividades deseadas para el próximo día. También existe un tipo de pensamientos que son emocionales. Usualmente esos son los pensamientos que están conectados con nuestros sentimientos. Y es también basado en recuerdos que han tenido dolor. Entonces, cuando tenemos ese tipo de pensamientos que nos evocan a un recuerdo doloroso, usualmente, de hecho, hasta experimentamos fisiológicamente la misma emoción o el mismo sentimiento del evento original. Y por último tenemos los pensamientos metacognitivos. Esos son pensamientos sobre pensamientos, es decir, la capacidad que todos tenemos de observar en acción el tipo de pensamiento inicial. Y esto de hecho se convierte en los más transformadores que existen. Entonces, todo esto que le estoy diciendo está basado en neurociencia. Existe un montón de profesionales y personas que están hablando sobre la reprogramación de los pensamientos y cómo a raíz de nuestra mentalidad podemos llegar a transformar nuestra existencia. Uno de los principales exponentes en la actualidad y de los profesionales que se ha dedicado a probar lo que estoy hablando es el doctor Joe Dispenza. Él ha dicho que los pensamientos repetitivos van creando unas conexiones neuronales y que a través de esa misma repetición se van fortaleciendo. Es como ir caminando por un bosque las mismas veces, cada vez esos pensamientos van a ser más marcados y se consideran como si se hubiera hecho un camino. Sin embargo, también se ha demostrado que nuestro cerebro tiene la capacidad y es neuroplástico. Es decir, tiene la capacidad de irse transformando constantemente si cada día pensamos predominantemente pensamientos de amor, bondad, abundancia. Tenemos la capacidad de que nuestro cerebro se reprograme. Entonces, cada pensamiento envía una señal electromagnética que afecta nuestra realidad física. Como todo en la naturaleza, la mente también cumple la ley de dualidad. Y para que lo entendamos más fácilmente, es como un iceberg. El iceberg que está en la superficie es solo el 5%, mientras que lo que está sumergido, el volumen del hielo que está sumergido en el agua es el 95% y representaría la mente subconsciente. Es importante hacer una distinción qué contiene la mente consciente y qué contiene la mente subconsciente. En la mente consciente tenemos todos esos pensamientos que son racionales y lógicos, las decisiones deliberadas que tomamos, todo el análisis y todos los pensamientos de planificación que tenemos, la fuerza de voluntad. La capacidad de procesamiento de la mente consciente es de 40 bits por segundo y solo está activa cuando estamos enfocados y cuando estamos despiertos. Por otro lado, en la mente subconsciente están todos los hábitos y todas las programaciones automáticas, las emociones y los instintos, la memoria a largo plazo,
También están todas las funciones corporales que están funcionando automáticamente y su capacidad de procesamiento son 40 millones de bits por segundo. Y la mente subconsciente está activa todo el tiempo, es decir, 24/7 está trabajando. Entonces, todo esto significa que la mente subconsciente es 1 millón de veces más poderosa que la mente consciente. Cuando la mente consciente quiere algo, pero la mente subconsciente tiene otro tipo de información, adivina quién gana. Lógicamente, la mente subconsciente. Entonces, unos ejemplos cotidianos pudieran ser, conscientemente quiero bajar de peso. Mi mente subconsciente tiene información de que la comida me da refugio o me da confort. ¿Qué es lo que voy a manifestar? Seguir comiendo emocionalmente. Otro, también, por ejemplo, conscientemente quiero tener dinero. En mi subconsciente está guardada información que las personas que tienen dinero son malas. Entonces, eso lo que va a manifestar es que ante las ocasiones en las que esté cerca al éxito o a una oportunidad que me pueda generar dinero, puedo llegar a sabotearme porque no es coherente lo que piensa el uno o lo otro. Conscientemente también puedo decir, quiero pareja, quiero tener una pareja. Mi subconsciente dice, no soy digno de amor. Eso es lo que está grabado en mi subconsciente. Pues en la realidad lo que vas a manifestar es una confirmación de lo que dice el subconsciente, porque como hablamos, el subconsciente tiene más poder, el subconsciente gana. Entonces vas a traer ese tipo de personas que te confirman de que no eres digno de amor, por ejemplo. Entonces, realmente, ¿cómo opera el subconsciente? Literalmente, el subconsciente no piensa, sencillamente ejecuta la información que está almacenada en esa área. Es decir, pretendamos que el cerebro subconsciente es como una computadora súper avanzada que se le han instalado una serie de creencias y pensamientos, una serie de programas que usualmente se comienzan a instalar literalmente desde el año 0 hasta los años 7 de nuestra infancia. ¿Y cuáles son las características de esta área de la mente subconsciente? Primero, que no distingue entre lo real y lo imaginario. Segundo, que opera literalmente en el presente. No distingue entre el pasado ni el futuro. También es literal. No distingue entre metáforas o sarcasmos. Cuarto, busca coherencia, es decir, busca siempre creencias que validen que lo que se está pensando es verdad. Y por último, responde a la repetición y la emoción. Tenemos la oportunidad de reprogramar nuestro subconsciente. Entonces, podemos decir que entre el cerebro subconsciente y el consciente existe una guerra constante. Es por decir, un conductor de un automóvil y el automóvil. El conductor puede decir, que actúa como el consciente, puede decir, no, yo quiero ir hacia el norte. Pero una vez que está conduciendo el carro, si el carro está programado, el vehículo está programado para ir hacia el sur, por mucho que te esfuerces, el subconsciente va a ganar. Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos? La solución y la única solución es reprogramar nuestro cerebro o nuestra mente subconsciente. Esa es la solución. Y bueno, también la pregunta importante es cómo se han programado toda esa información que contiene el subconsciente. Lo primero que hay que mencionar es que se ha comenzado a instalar toda esa información desde nuestra primera infancia, es decir, entre los 0 y los 7 años. De hecho, antes de nacer, cuando estamos en la barriga de nuestras madres, ya estamos percibiendo estímulos y emociones de nuestra madre y también estamos recibiendo e instalando información del entorno. Y bueno, esta primera etapa es crítica porque nuestro cerebro está funcionando en ondas teta, es decir, más o menos las mismas ondas que cuando está el cuerpo o el cerebro en hipnosis. Y lo que significa es que somos altamente sugestionables durante ese momento y estamos absorbiendo todo el tiempo información sin filtros. ¿Y qué absorbemos durante esa primera etapa? Literalmente la información que nuestros padres nos muestran o las personas que estén alrededor de estos niños sobre el éxito, el amor, la familia, la pareja. También todos los miedos y las limitaciones de nuestro entorno, los patrones y comportamientos familiares y los juicios que tenemos hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno. Pues definitivamente el cerebro absorbe todas esas creencias y las adopta como verdad. Y es desde ahí donde se va alimentando esa base de datos o esa base de información que después en el adultez también utilizamos. ¿Y cómo se forman literalmente esos juicios? Primero,
en la primera infancia podemos tener una experiencia. Le damos como niños una interpretación emocional, es decir, le damos un significado a esa experiencia que hayamos tenido. Luego comenzamos a generalizar. Entonces, si vemos algo que nos llama la atención y como estamos en proceso de crecimiento durante esa etapa de nuestra infancia, pues comenzamos a revisar en nuestro cerebro subconsciente qué otras cosas se parecen o qué son o qué podemos generalizar. Y por último, definitivamente, cuando ya esa creencia se instaura, comenzamos a pensarlo automáticamente. Entonces, digamos que un niño fue regañado porque cometió un error. Puede ser que le dé significado a ese regaño como, cometer un error es malo. Lo que va a generalizar es que no puede cometer ningún error. Y en el futuro, seguramente, va a tener pensamientos de perfeccionismo compulsivo, por decir un ejemplo sencillo. Y bueno, y aquí viene lo más fascinante de todo. Realmente hay una ilusión de la elección. La mayoría de personas piensan que esos pensamientos, que podemos controlarlos. Pero resulta y pasa que el 95%, como ya se los conté, son programas y pensamientos automáticos y repetitivos. De hecho, el doctor Bruce Lipton, un biólogo celular, demostró que como en esa etapa de nuestra vida se colectan una gran cantidad de información, esa información es la que nos va a impactar en el futuro, porque siempre vamos a volver a ellos como nuestra base de datos esencial. Entonces, esto puede explicar por qué a veces de adultos queremos hacer algo con nuestro consciente, pero no lo terminamos haciendo y no nos explicamos por qué no lo hacemos. Entonces, ahí hay que revisar cuál es el pensamiento saboteador o qué es lo que está pasando para poder evocar en el subconsciente y reprogramar ese pensamiento y cambiar nuestra realidad. ¿Cuál realmente es una trampa en la que caemos? Y lo digo porque todos caemos en esa trampa en algún momento, porque son tanta cantidad de información que contiene nuestro día a día, nuestros pensamientos son demasiado, que es difícil controlarlos todos, lógicamente. Sin embargo, el más grande error es pensar que nosotros somos nuestros pensamientos o creerles que esos pensamientos son verdad. Entonces, por ejemplo, pensamos, por decir algo, yo soy ansiosa. Ya el yo soy está indicando una verdad inmutable, es decir, que no la puedo cambiar. Mientras que si no le creo a ese pensamiento y digo, bueno, estoy tal vez experimentando una situación de ansiedad, tengo pensamientos de ansiedad. Cuando lo hablamos de esa manera o lo pensamos de esa manera, le damos la posibilidad al consciente de que eso sea temporal y pueda ser cambiable, ese tipo de pensamiento. Y lo que pasa es que cuando yo digo yo soy ansiosa, estoy declarando que esa es una verdad absoluta. Si yo digo soy mala para los negocios, eventualmente cuando me exponga a una situación donde vaya a hacer un negocio, voy a tener ese mismo pensamiento, soy mala para los negocios, me voy a mi subconsciente, eso es automático que el cerebro está haciendo todo eso. Me voy a mi base de datos de subconsciente y busco experiencias anteriores o pensamientos anteriores que me confirmen que de hecho soy mala en los negocios. Entonces, ¿qué es lo que voy a manifestar en mi realidad? Entonces, esto viene siendo como un proceso constante. O sea, hagan de cuenta que esto no para nunca, como lo dije. O sea, esto actúa 24/7. Muchos maestros espirituales han dicho esto por muchísimo tiempo, solo que cada vez la ciencia ha comprobado que esto es una realidad. Y lo que más hacen hincapié es que cuando nos damos un espacio para no pensar que somos nuestros pensamientos o que nos damos la posibilidad de elegir diferente, ya no actuamos automáticamente, sino conscientemente. Es decir, hay que dar un tiempito antes de, si tenemos un pensamiento que es negativo, por decir algo, démonos actuemos como observadores de ese pensamiento por un instante y podemos elegir si eso es verdad o no es verdad. Hoy el día está lluvioso y los días lluviosos son feos. ¿Por qué? Porque en mi subconsciente mi experiencia ha dicho que los días lluviosos usualmente no tengo ganas de hacer nada, o todo el mundo está en tráfico, o la gente, realmente el trabajo no va a estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Busco y traigo eso a mi realidad y definitivamente creo esa realidad. Mientras si, por ejemplo, me doy ese minuto para pensar, realmente en este momento puedo decir que este día es horrible porque es lluvioso. ¿Es verdad eso? No, en ese momento, si son las 8 de la mañana, esa no necesariamente puede ser una verdad. Entonces, es ese pedacito de poder distinguir en que hay otra posibilidad. Hay un mundo de posibilidades de lo que podemos pensar acerca de un mismo pensamiento.
Y es así como recuperamos definitivamente nuestro poder de elección, porque no estamos siendo gobernados en automático, estamos eligiendo qué es lo que queremos pensar. Entonces, la primera que usualmente se usa, la técnica del observador consciente, es decir, utilizar 10 minutos del día para observar los pensamientos sin juzgarlos. Pienso que soy gorda, o pienso que los días nublados como el día de hoy en donde estoy es horrible. No, sin ningún juicio, no ni bueno ni malo ni nada. Otro pudiera ser este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde viene esto? Este pensamiento que estoy teniendo, ¿cómo sería yo sin este pensamiento? También se puede utilizar la reprogramación consciente, es decir, tengo un pensamiento limitante, creo un pensamiento empoderador de la otra polaridad, tengo una emoción que sea coherente con ese pensamiento opuesto, visualizo que eso es una realidad y actúa de pequeñas maneras de que eso fuera verdad. Si yo pienso que los días lluviosos y nublados son horribles, hago un switch a un pensamiento empoderador. No, los días lluviosos de hecho son bonitos porque están nutriendo a las plantas. Repites y dices, bueno, es un día muy lindo. Así realmente tú no lo pienses, practica tener ese pensamiento polarizante del otro extremo y da las gracias por ese pensamiento. Y de pronto sonríes cuando veas el cielo nublado. De esa manera se hace la reprogramación consciente. Y el último pudiera ser, practica la coherencia cardíaca. El doctor Joe Dispenza habla bastante de esta. Se trata de respirar profundamente, enfocándonos en nuestro corazón. Siente gratitud genuina por 30 segundos y desde ese mismo agradecimiento planta una creencia positiva, una creencia funcional para ti. Y cuando haces esto a través del corazón, es 5,000 veces más potente que hacer la reprogramación a través del cerebro. Inténtalo y me cuentas. En conclusión, ya para terminar este video. Primero, no eres víctima de los pensamientos. Tienes todo el poder de cuestionarlos y de preguntarte qué es lo que estás pensando. También tienes el poder de observarlos. Segundo, las repeticiones crean la realidad. Eso se ve en todo. Si nosotros ejercitamos repetidamente un músculo, vamos a crecer el músculo. Lo que piensas conscientemente y repetidamente se manifiesta en tu vida física. Tercero, que también este cambio o esta reprogramación consciente requiere un compromiso y requiere una práctica constante. ¿Por qué? Porque la transformación no es un solo evento, sino un proceso. Y cuarto, nuestra atención es una de nuestras armas más poderosas. ¿Por qué? Porque donde ponemos nuestra atención, ahí crece. Donde ponemos nuestra energía y nuestro enfoque, crece. Entonces les propongo ya para terminar la última tarea. Escoge el tipo de pensamiento que tú pienses que te sabotea y haz alguno de los tipos de técnicas. Y me cuentas cómo te va para ver si comienzas a manifestar una realidad diferente. Yo estoy 100% segura que es así. Si les gusta este video, por favor, compártanlo a alguien que les sirva y besitos y seguimos hablando, seguimos comunicándonos. Gracias.